Hay secretos que nos definen, momentos tan duros que se convierten en el carbón que alimenta el fuego de nuestra vida. Esta no es la historia de una millonaria, es la historia de Elena Herrera, una muchacha que aprendió el precio de la dignidad mucho antes de saber el precio de una acción en la bolsa. A sus 14 años, el mundo de Elena olía a tierra húmeda y a tiza vieja, el aroma familiar de la única escuela pública en su pequeño barrio obrero de San Pedro. Las calles allí no eran de adoquines elegantes, sino de asfalto agrietado, testimonio silencioso de vidas que luchaban por no romperse. Elena era una chica inteligente, de esas que devoran libros, pero en la jerarquía cruel de la adolescencia, ser lista no te salvaba de ser el blanco. Su padre, Javier, trabajaba 12 horas en la fábrica de textiles. Cada centavo era una gota de sudor, y es precisamente ahí, en la escasez, donde la humillación encontró su momento perfecto. Era una mañana fría. Elena había llegado al colegio con una alegría discreta. Llevaba zapatos nuevos. No eran de marca, no. Eran un par de zapatos sencillos de cuero sintético. Habían costado un esfuerzo tremendo, y por eso eran preciosos para ella. Eran su armadura. Apenas cruzó el patio, ese pequeño santuario de recreo y crueldad, cuando sintió la mano pesada en su hombro. Ricardo Valdés le dijo: «Mira esto, chicos». «Herrera, pero qué elegancia, ¿no? Zapatos nuevos. ¿Tu padre asaltó una alcancía o le pagaron por fin con algo más que promesas?». Esa era la voz de Ricardo Valdés, el rey no oficial del colegio. Un año mayor que Elena, con la arrogancia tatuada en cada gesto. Elena sintió el rostro arder. «Déjame en paz, Ricardo», respondió ella. Intentó seguir caminando, apretando los libros contra el pecho como si pudieran protegerla. Pero Ricardo, como un depredador, le puso el pie. Elena cayó de rodillas, con un ruido seco y humillante. Y lo peor, esos zapatos nuevos se rasparon contra el cemento. Ricardo, para asegurar su victoria, tomó un vaso de jugo que llevaba en la mano y, ante la mirada de todos, lo volcó directamente sobre el zapato nuevo de Elena. El jugo dulce y pegajoso empapó el cuero sintético, dejando una mancha oscura y permanente. «Ups, lo siento, ahora sí tienen mi marca». «Una marca de respeto», dijo Ricardo. Elena cerró los puños. Salió corriendo del patio, sintiendo el zapato húmedo y frío. La humillación era una bestia viva que le apretaba la garganta. Tenía que ir a casa, tenía que ver a su padre. Y fue ese pequeño acto de maldad de un niño rico, esa mancha de jugo sobre unos zapatos humildes, lo que sembró la semilla de una ambición que cambiaría su vida para siempre. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier insulto. Cuando Elena llegó a su casa, no corrió, se arrastró. El ruido de sus zapatos húmedos resonaba en el pequeño pasillo. Cada paso era un latido de vergüenza. Su padre, Javier, estaba en el sofá, recién llegado del turno de la mañana en la fábrica. Un hombre de manos callosas y mirada cansada, pero con una dignidad que no cabía en su modesta casa. «¿Qué pasa, mi niña? ¿No te tocaba salir tan pronto?», preguntó Javier con voz baja y grave. Elena no pudo hablar, solo pudo alzar el pie y mostrar el zapato, manchado, pegajoso. Las lágrimas que había reprimido todo el camino estallaron de golpe. Fue Ricardo. Se burló de mis zapatos. Dijo que mi zapato era de cartón. Y luego lo manchó con jugo. Me humilló frente a todos. «Padre, ¿por qué somos tan pobres?». Esa pregunta, lanzada con la inocencia brutal de la infancia, golpeó a Javier en el centro de su alma. Él se agachó a la altura de su hija, tomó el zapato húmedo, lo observó con cuidado y suspiró. Luego, se quitó sus propias botas de trabajo, unas botas viejas, gastadas y cubiertas de barro de la fábrica. «Escúchame bien, hija, la pobreza no es un delito, y la dignidad no se compra ni se ensucia con jugo. Los zapatos solo sirven para un propósito: sostener el camino. Ese muchacho, Ricardo, él tiene zapatos caros, sin mancha, pero tú tienes algo que él nunca tendrá: un padre que te ama y unos pies que no tienen miedo de caminar descalzos si es necesario.
Ahora vamos a la escuela. Iremos juntos. La decisión era inamovible. Elena sintió miedo, pero también una oleada de orgullo y protección. Su padre, el obrero, iba a enfrentarse al hijo del constructor. Pero, ¿qué hizo el obrero en la oficina del director frente al arrogante Ricardo? ¿Se humilló o exigió venganza? Eso es lo que estás a punto de descubrir. Hemos visto el dolor de Elena y la serena dignidad de Javier. ¿Qué piensas de la reacción del padre hasta ahora? ¿Crees que debería exigir el castigo de Ricardo o que tiene un plan mucho más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos cómo habrías reaccionado tú en su lugar. Tu participación es el motor de estas historias. La oficina del director era un lugar que olía a madera vieja y a disciplina. Javier y Elena estaban sentados en sillas incómodas, esperando. Habían dejado a Ricardo y a sus padres, los Valdés, en el pasillo. Cuando el director, el señor Rojas, finalmente los invitó a entrar, la escena era un estudio de contrastes. De un lado, Javier y Elena con ropas humildes pero limpias. Del otro, el señor Valdés con un traje de $2000 y un aire de superioridad ofensiva. A ver, director, vamos a ser breves. Mi hijo Ricardo admite que hubo un incidente con un poco de jugo, un accidente infantil. Estoy dispuesto a pagar por 20 pares de zapatos si es necesario. Pero no voy a tolerar que un simple obrero pierda mi tiempo, dijo el señor Valdés con tono impaciente y arrogante. El director Rojas tragó saliva. Miró a Javier, esperando una respuesta airada. Pero Javier permaneció en silencio. Señor Rojas, no vine aquí a que me paguen un par de zapatos. Si Elena necesita zapatos, yo se los compro. Vine por algo que su escuela no pudo proteger. La dignidad de mi hija, declaró Javier con voz tranquila. ¿Dignidad? ¿De qué habla este hombre? ¿Cuánto quiere? ¿$100? Preguntó el señor Valdés riendo con sarcasmo. En ese momento, Javier levantó la mano, deteniendo la burla con un simple gesto. Su mirada se fijó en Ricardo, que estaba con la cabeza baja. «Ricardo, mírame a los ojos», ordenó Javier. Ricardo levantó la mirada, desafiante. «Me has humillado a mi hija. Pero no te voy a desear mal, no te voy a pedir que te castiguen. Porque el castigo que te espera, te lo darás tú mismo». El señor Valdés estaba a punto de explotar de rabia, pero Javier no había terminado. Él se enderezó en la silla, tomó la mano de Elena con ternura y se dirigió a todos en la habitación. Estaba a punto de pronunciar las palabras que no solo silenciarían el odio, sino que sembrarían una semilla de justicia poética en el corazón de Elena. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la historia. Significa mucho que valores las historias de tiempos actuales tanto como nosotros. Te prometo que el mejor momento de este relato aún está por venir. La frase de Javier Herrera no es solo una defensa, es la filosofía que transformó la vida de Elena para siempre. No te muevas de ahí, porque el capítulo 4 lo cambia todo. El silencio se instaló en la oficina del director. La calma de Javier Herrera era una fuerza palpable, obligando a todos a escuchar, incluso al señor Valdés. Javier no gritó, no insultó. Hizo algo mucho más poderoso. Pintó un futuro. «Usted, señor Valdés, le ha dado a su hijo todo», comenzó Javier, hablando directamente a Ricardo y a su padre. «Él no sabe el valor de unos zapatos, porque nunca ha caminado con miedo a gastarlos. Y tú, Ricardo, hoy me humillaste a mí, el obrero, porque tienes la comodidad de un apellido y un dinero». Javier hizo una pausa, y su voz, aunque suave, cortó el aire como un látigo. «Pero esto es lo que va a pasar. Tú, Ricardo, vas a seguir viviendo en la comodidad. Nunca vas a tener hambre. Nunca vas a tener que sudar. Vas a depender tanto del dinero de tu padre que te volverás perezoso. Y un día ese dinero ya no estará o no será suficiente. Y cuando eso pase, te vas a encontrar solo, sin herramientas, sin dignidad propia». El señor Valdés intentó protestar, pero Javier lo ignoró, manteniendo la mirada fija en Ricardo, que por primera vez no parecía arrogante, sino asustado. «Y mi hija, Elena,
Ella sí sabe lo que cuesta cada centavo. Ella ha sentido en la piel el dolor de la humillación. Esa mancha de jugo en su zapato, Ricardo, no es una mancha, es el combustible que la va a llevar a la cima. Porque ella nunca va a depender de nadie. Ella va a trabajar con la rabia de ese día. Va a construir su propia dignidad. El impacto de las palabras de Javier era visible. Era como si el obrero acabara de escribir una profecía que el rico no podía rebatir. Director, no pido castigo. Pido que usted y el señor Valdés recuerden este día, porque cuando mi hija triunfe, no será por casualidad. Será porque un bravucón le enseñó el precio de la dignidad. Ahora, con su permiso, nos vamos. Javier tomó la mano de Elena y salieron de la oficina, dejando atrás un silencio de vergüenza y asombro. Elena no lloraba, sino que caminaba erguida junto a su padre, con el corazón lleno de una determinación ardiente. Aquel día, un obrero humilde no solo defendió a su hija, sino que grabó la ruta de su éxito. La profecía de Javier Herrera resonó en el alma de Elena, pero la vida real no entiende de discursos épicos, solo de cuentas por pagar. 2 años después de aquel incidente, Elena ya no era una niña. Era una adolescente de 16 años, con la mirada de una mujer que conoce el valor del tiempo. La ambición ya no era una idea, era una necesidad urgente. El recuerdo de la burla de Ricardo se había convertido en un tatuaje de fuego que la impulsaba a ser la mejor de su clase. Sin embargo, su padre, Javier, sufrió una lesión en la espalda en la fábrica. Una lesión suficiente para dejarlo postrado y sin el sueldo de las horas extras. La crisis económica golpeó a los Herrera con una fuerza brutal. Una tarde, Elena se sentó junto a su padre, con la decisión tomada. Dejaría la escuela. Buscaría un trabajo de tiempo completo en la panadería de la esquina, porque el dinero era más importante que un título. Javier bajó el periódico. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito de dolor. Él le recordó que el plan había funcionado, que Ricardo se había quedado atrás, dependiendo del dinero fácil de su padre, justo como él predijo, pero que si Elena abandonaba sus estudios, si renunciaba a la única arma que tenía, entonces el verdadero ganador sería el bravucón. Javier le prohibió rotundamente dejar los estudios. En cambio, le propuso una idea radical, que usara su intelecto para crear su propio dinero. Elena, con 17 años, aceptó el reto. Su primer negocio fue simple, impulsado por la necesidad. Enseñanza de refuerzo a los niños del barrio que batallaban con las matemáticas. Ella usó un pequeño tablero de tiza en el cobertizo trasero de su casa, muy lejos de las aulas de élite. Al principio, nadie confió en ella. ¿Quién iba a pagarle a la hija del obrero por algo que la escuela ya daba? Pero Elena era implacable. Su primer cliente fue la hija de una vecina desconfiada. En un mes, la niña pasó de la reprobación al sobresaliente. La noticia corrió como pólvora. El negocio de Elena creció. En pocos meses, tenía 10 estudiantes, cada uno pagando una pequeña suma que, sumada, igualaba el sueldo de su padre en la fábrica. Ella aprendió la lección más importante de los negocios, el valor de la excelencia. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vio a Ricardo Valdés. Él ya no estaba en la escuela. Estaba parado en una esquina, fumando con la misma mirada vacía, sin el brillo de la arrogancia. Sus ropas eran caras, pero él era la viva imagen de la decadencia prematura. Él no trabajaba, solo esperaba la transferencia semanal de su padre. Ricardo la miró de arriba abajo, sin reconocer en ella a la niña humillada de los zapatos manchados. Ella había cambiado. Ella estaba en movimiento. Él estaba estancado. Elena sintió un escalofrío de justicia. La profecía se estaba cumpliendo. El verdadero castigo de Ricardo no vino del director, vino de su propia falta de determinación. Ella siguió caminando, sin saludarlo. No era venganza lo que sentía, sino superioridad silenciosa. El poder no estaba en el dinero, sino en el progreso. ¿Qué sacrificios tuvo que hacer Elena para dejar el barrio
¿Y qué fue lo que la catapultó a la mejor universidad? No te muevas, porque el siguiente tramo de esta historia revela cómo la humildad abrió la puerta al imperio. El tiempo voló. A los 18 años, Elena se graduó como la mejor estudiante de su generación. Su pequeño negocio de tutorías había sido suficiente para estabilizar la casa y pagar algunos gastos médicos para su padre, Javier. Era hora de la universidad, su verdadero campo de batalla. Pero la matrícula de la Universidad Metropolitana, la mejor del país, era una suma inalcanzable. Era un abismo de frustración. Una tarde, su padre, Javier, la llamó al viejo cobertizo donde impartía sus clases. Tenía en las manos un sobre grueso con el logo de la universidad. Elena temía que fuera una carta de rechazo, pero era una beca completa por mérito académico, firmada por la fundación de una gran corporación de negocios. El director Rojas, el mismo que tembló ante el señor Valdés, había escrito una carta de recomendación apasionada, contando la historia de Elena, de su determinación y, sobre todo, del poder de las palabras de su padre en aquella oficina. Elena abrazó a su padre, con lágrimas de pura gratitud. Era el inicio de su nueva vida, pero esa alegría venía con un sacrificio. Para aceptar la beca, Elena tuvo que mudarse a la gran capital, dejando a su familia. La noche antes de partir, Javier le dio sus viejas botas de trabajo, las mismas que se había quitado aquel día en el cobertizo. Le dijo que no eran elegantes, pero que le recordarían que para tener éxito no necesitaba zapatos caros, sino la fuerza para caminar descalza si era necesario. Con esas botas simbólicas y la profecía de su padre en el alma, Elena Herrera se dirigió a la capital. El camino hacia la cima acababa de comenzar. La niña humillada ahora tenía un boleto a la élite. La Universidad Metropolitana era un mundo de cristal y mármol, un choque violento contra el asfalto agrietado de San Pedro. Elena sintió en carne propia lo que significa ser una becada en ese ambiente. Los otros estudiantes olían a perfumes caros, usaban ropa de marca y hablaban un idioma casual de viajes a Europa y fondos fiduciarios. Para ellos, la universidad era una estación más. Para Elena, era el último tren hacia el futuro. La beca cubría la matrícula y los libros, pero no la comida en la cafetería, ni los materiales extra, ni mucho menos el pasaje de autobús. La falta de dinero la obligó a un aislamiento doloroso. Mientras sus compañeros se reunían para estudiar en lujosos cafés, Elena se encerraba en su pequeño apartamento de una habitación compartida, cenando sopa instantánea y estudiando bajo la luz tenue de una lámpara barata. El mayor desafío no fue académico, sino social. Ella sentía que le habían quitado el zapato manchado y se lo habían reemplazado por un cartel que decía: «No perteneces aquí». En las clases de negocios, los profesores daban por sentado que todos conocían la jerga financiera. Cuando Elena hacía preguntas, algunos compañeros la miraban con una mezcla de lástima y burla, como si estuviera interrumpiendo un club privado. Una compañera, Sofía, hija de un embajador, le preguntó con una sonrisa condescendiente por qué no usaba la biblioteca en lugar del café para estudiar, ignorando que el café de la universidad era un lujo para Elena. En ese momento, Elena recordó a Ricardo. El desprecio tenía el mismo olor, solo que ahora venía en envases más elegantes. En lugar de rendirse, esa humillación sutil se convirtió en un motor. Juró que se graduaría como la mejor, no para probarles su valor, sino para hacer que un día tuvieran que pedirle trabajo a ella. La determinación de Elena se tradujo en acción. Sabía que las notas solas no eran suficientes. Necesitaba experiencia. Su búsqueda de una pasantía fue una pared. Los estudiantes de la Metropolitana conseguían pasantías gracias a las conexiones familiares, a los tíos y amigos de sus padres. Elena no tenía un tío, solo a Javier, el obrero. Envió más de 50 currículums a empresas que nunca respondieron. La frustración la hizo llorar una noche, sintiéndose estancada en el mismo lugar que Ricardo, pero por diferentes razones. El mundo no le daría una oportunidad por su dignidad. Tenía que forzar la puerta. Una noche, mientras limpiaba su apartamento,
un trabajo extra que había tomado, se le ocurrió una idea audaz. Iría a las empresas que no le respondieron y ofrecería sus servicios de forma gratuita, a cambio de experiencia. No pidió dinero, pidió un escritorio y un desafío. La empresa elegida fue una pequeña y olvidada consultora financiera, al borde de la quiebra. El dueño, un hombre mayor y gruñón llamado don Ernesto, se rió en su cara. «Trabajar gratis. Eres demasiado inteligente para ser tan tonta», le dijo. Elena miró a don Ernesto a los ojos. «No soy tonta, señor. Soy determinada. Usted no tiene nada que perder. Permítame trabajar solo una semana. Si no le demuestro que puedo aportar más de lo que cuesta mi presencia, me iré y no volveré a molestarlo». Don Ernesto, intrigado por esa audacia que no cuadraba con la humildad de su vestimenta, aceptó. Una semana. Y fue en ese pequeño y polvoriento despacho, en esa consultora a punto de desaparecer, donde Elena Herrera comenzaría a aplicar la lección de su padre. Pero ¿qué hizo Elena en esa semana para convencer al gruñón de don Ernesto de que la mantuviera a su lado? La consultora de don Ernesto era un caos. Los archivos estaban desordenados, el sistema de contabilidad era arcaico, y lo peor de todo, los pocos clientes que quedaban estaban insatisfechos. Elena solo tenía una semana para demostrar su valía, y sabía que el tiempo no le perdonaría un error. En lugar de limitarse a organizar papeles, Elena se propuso analizar el problema de raíz. Se dio cuenta de que la consultora perdía clientes no por incompetencia, sino por falta de atención personalizada. Los reportes de don Ernesto eran perfectos en números, pero fríos en el trato. Durante las primeras 72 horas, Elena no durmió. Dejó de lado sus estudios y se centró por completo en la empresa, viviendo a base de café barato y la adrenalina de la urgencia. Su primera acción audaz fue rediseñar un informe financiero para un cliente importante, el señor Gutiérrez. En lugar de usar jerga incomprensible, Elena transformó el reporte en una narrativa clara y visual, explicando al cliente cómo su dinero estaba trabajando, usando ejemplos sencillos y tangibles, justo como hacía en su cobertizo, enseñando matemáticas. Don Ernesto, gruñón por naturaleza, casi le grita cuando vio el atrevimiento de la joven, pero Elena se mantuvo firme. Le recordó su trato. «Usted me dio una semana. Permítame presentar esto al cliente». Don Ernesto, sin más que perder, aceptó a regañadientes. Cuando el señor Gutiérrez recibió el nuevo informe, no solo entendió sus finanzas por primera vez, sino que quedó fascinado por la atención al detalle y la claridad. A la mañana siguiente, no solo confirmó su permanencia en la consultora, sino que recomendó a 2 colegas. La lección de la dignidad, la de hacer las cosas con excelencia, había dado su primer fruto empresarial. La semana terminó y don Ernesto estaba confundido. Había contratado a Elena por caridad o curiosidad, pero ahora su pequeña consultora había ganado 3 nuevos clientes gracias al trabajo de una becada de 19 años. Entró a su oficina y la encontró empacando sus pocas pertenencias. «Don Ernesto». «¿Qué haces, Elena? ¿Te vas?» Elena Herrera. «Sí, don Ernesto. El trato era por una semana. Le he demostrado mi valor. Ahora debo volver a la universidad. Y como usted es un hombre de negocios, sé que valora el tiempo y el talento». Don Ernesto se sentó. Su habitual ceño fruncido se suavizó por primera vez. «Don Ernesto, mira, jovencita, sé por tu ropa y tus silencios que la beca no cubre todo. ¿Cuánto quieres?» Elena Herrera. Ella no le dijo cuánto necesitaba, le dijo cuánto valía. «No quiero un salario, don Ernesto, quiero una participación, un porcentaje de los ingresos que mis clientes traigan a la consultora, más un pequeño salario para mis gastos. Quiero que mi recompensa esté ligada al éxito que le aporto». Don Ernesto se quedó perplejo. Ningún pasante, y mucho menos un estudiante humilde, había pedido jamás una participación en las ganancias. Era una jugada de ajedrez corporativa de primer nivel. Vio en sus ojos no la desesperación de la pobreza, sino la audacia de una futura empresaria. Sonrió por primera vez en años.
Don Ernesto, tienes el espíritu de un pirata, Elena. Eres la primera persona que me pide que le pague por su valor, no por su tiempo. Trato hecho. Así, la becada sin conexiones se convirtió en socia informal de una consultora. El pequeño porcentaje que ganó ese mes fue suficiente para pagar la comida, los pasajes y enviar un pequeño extra a su padre en San Pedro. Elena no solo había asegurado su permanencia, sino que había invertido la lógica del poder. El ascenso de Elena dentro de la consultora fue meteórico. En menos de un año, la pequeña oficina de don Ernesto era próspera. Elena, aún estudiante, se había convertido en el motor silencioso de la empresa. Aprendió de don Ernesto la astucia de los negocios y él aprendió de ella la empatía con el cliente. Durante una conferencia de la universidad, Elena se topó con Sofía, la hija del embajador. Sofía, que usaba un vestido de diseñador y conversaba animadamente sobre su aburrida pasantía en un gran banco, la saludó con una cortesía distante. Sofía apenas la recordó, solo veía a otra estudiante. Sofía, ¿y tú dónde estás haciendo tu pasantía? ¿En alguna de esas pequeñas firmas que buscan gente gratis? Elena sonrió. Una sonrisa tranquila, sin orgullo, solo con la verdad. Elena Herrera. Estoy trabajando en una consultora financiera. Somos pequeños, pero estamos creciendo. Y sí, al principio trabajé gratis. Sofía se rió con dulzura, como quien escucha una anécdota tierna. Sofía. Bueno, suerte con eso, querida. Para cuando te gradúes yo ya seré una ejecutiva en el Banco Central. La gente importante solo confía en nombres grandes. Narrador. Elena asintió sin ofenderse. Sabía que Sofía estaba equivocada. La gente importante confía en los resultados. Lo que Sofía no sabía era que Elena ya no era una simple pasante, sino la arquitecta de su propia riqueza. En ese encuentro, la vieja rivalidad con Ricardo se transformó. Ya no era una lucha por la dignidad, sino una carrera por el impacto. El camino se puso más difícil, porque Elena ya no solo luchaba por sí misma, sino por la responsabilidad de su propio éxito. Pero, ¿qué crisis golpearía a don Ernesto y Elena, poniendo a prueba su alianza y obligando a Elena a tomar una decisión de vida o muerte para el negocio? La prueba de fuego está por venir. La prosperidad de la pequeña consultora de don Ernesto no duró mucho sin desafíos. El mercado financiero sufrió una corrección inesperada, y la mayoría de los pequeños clientes, llenos de pánico, comenzaron a retirar su capital. Don Ernesto, un hombre de la vieja escuela, se sintió abrumado por el miedo. Había visto crisis antes, pero nunca había dependido tanto de una sola persona. Elena. Ella, sin embargo, vio la crisis no como un final, sino como una oportunidad disfrazada. Mientras los grandes bancos entraban en pánico, ella se mantuvo tranquila, recordando la calma de su padre, Javier, en la oficina del director. Un día, don Ernesto entró en la oficina con la cara pálida. Había perdido a su cliente más antiguo y valioso, el señor Vargas, quien se había ido a una gran firma, el Banco Central, buscando la seguridad de los nombres grandes. Este golpe fue devastador para don Ernesto. De la noche a la mañana, la consultora estaba nuevamente al borde de la quiebra. Don Ernesto. Se acabó, Elena. No puedo con esto. Mi reputación no vale la pena. Voy a cerrar. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No solo perdería su fuente de ingresos, sino la prueba de que su esfuerzo había valido la pena. No podía permitir que la profecía de su padre se detuviera por el miedo de un hombre. Ella no estaba luchando solo por dinero. Estaba luchando por su dignidad forjada en la humillación. Elena se negó a aceptar el cierre. Don Ernesto, tienes miedo de la crisis, pero yo tengo miedo de volver a casa sin haber luchado, le dijo. Lo que esos grandes bancos no tienen es nuestra agilidad. Mientras ellos huyen de los pequeños clientes, nosotros los vamos a acoger. Don Ernesto la miró, incrédulo. El pánico le impedía ver la lógica de su argumento. Elena lo desafió. Deme una semana más, solo una. Le demostraré que el dinero que usted perdió
no es tan importante como la reputación que está a punto de ganar. La idea de Elena era audaz y arriesgada. Ofrecer seminarios gratuitos a pequeños inversores sobre cómo proteger sus ahorros durante la crisis. Su objetivo no era cobrar por la asesoría, sino generar una oleada de confianza y demostrar que la pequeña consultora se preocupaba genuinamente por su comunidad. La primera sesión fue en un salón alquilado y casi nadie asistió. Elena se sintió desanimada, pero recordó la tarde en que solo una vecina confió en su negocio de tutorías. La segunda sesión fue un poco mejor. Para la tercera, Elena decidió usar la única herramienta que la élite no tenía: la historia. Contó su propia experiencia, la de la hija del obrero, la del zapato manchado, y cómo la dignidad de su padre la había impulsado a proteger a los más vulnerables. La gente que asistió no solo escuchó una lección de finanzas, escuchó una historia de vida. El público lloró con ella. El resultado fue inmediato. Los pequeños ahorradores, cansados de los grandes bancos fríos, acudieron en masa a la pequeña consultora. Elena había transformado la vulnerabilidad en credibilidad. Don Ernesto no solo no cerró, sino que contrató a su primera empleada. El éxito de la estrategia de Elena fue innegable. La consultora de don Ernesto no solo se recuperó, sino que duplicó su tamaño. Pero Elena, a sus 20 años, sintió que había llegado a un techo. La visión de don Ernesto seguía siendo pequeña, cautelosa, mientras que la ambición de Elena, alimentada por la profecía de Javier, era gigantesca. Ella quería construir un imperio, no solo una consultora cómoda. Una tarde, Elena se reunió con don Ernesto. Le presentó una propuesta formal para comprar su parte de la consultora y fundar una nueva firma, con un enfoque radicalmente diferente. Don Ernesto se sintió orgulloso y a la vez triste. Entendía que no podía contener ese torrente de determinación. «Eres demasiado grande para este estanque, Elena. Tienes razón. Vete. Y no te detengas», le dijo don Ernesto, dándole la bendición de un mentor. Elena tomó la pequeña suma que le correspondía y con ese capital fundó Herrera Capital. El nombre era un homenaje directo a su padre, a la dignidad que había puesto el capital en su vida. Dejó la universidad faltando un año, apostando todo a su propia visión. Era una locura. Muchos de sus compañeros de élite la llamaron tonta por dejar una beca prestigiosa. Pero Elena no estaba jugando el juego de la élite, estaba jugando el suyo. 6 meses después, se graduó por correspondencia, fundó su empresa y en un giro del destino, un viejo cliente de don Ernesto que se había ido al Banco Central, regresó a Herrera Capital. ¿Quién era ese cliente? Era el mismo señor Vargas que se había marchado en la crisis, cansado de ser un número más en el gran banco. Su regreso fue la prueba final de que la justicia poética estaba en acción. La niña humillada estaba lista para convertirse en la CEO, pero el reencuentro con su pasado se acercaba. 8 años después de fundar Herrera Capital, Elena Herrera ya no era la becada o la hija del obrero. Era una fuerza imparable. Su nombre resonaba en los círculos financieros de la capital. A sus 28 años se había convertido en una CEO millonaria, admirada por su audacia y temida por su ética inflexible. Su oficina no olía a madera vieja como la de don Ernesto, sino a cuero italiano y a la promesa del futuro. Pero la cima del éxito trajo consigo una soledad inesperada. Los compañeros de élite que la despreciaron ahora intentaban acercarse, no por amistad, sino por negocio. Sofía, la hija del embajador, trabajaba en el gran banco y ya no la miraba con condescendencia, sino con un respeto forzado, casi envidia. Elena había construido su imperio sobre la base de la dignidad de su padre, pero sentía que había perdido algo de su alma en el proceso. Su tiempo libre era nulo. Visitaba a su padre, Javier, en San Pedro, cada 2 semanas, encontrando en la sencillez de su hogar el único refugio genuino. Un día, su padre la encontró trabajando hasta tarde en su viejo cobertizo. La miró con ternura y le dijo: «Hija, no dejes que el oro te pese más que la tierra que te vio nacer». Elena sintió un nudo en la garganta.
La frase de su padre no era una crítica, sino un recordatorio de que el éxito real no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz que uno lleva dentro. Esa noche, Elena tomó la decisión de expandir Herrera Capital a San Pedro, no solo por negocios, sino para devolver a su comunidad algo de lo que le había dado. El plan de expansión de Herrera Capital requería la adquisición de una propiedad estratégica en San Pedro, una que se adaptara a la imagen de un banco de inversión moderno. Elena pasó meses negociando la compra del edificio, un enorme complejo de oficinas que había estado abandonado por años. El dueño del edificio era un fondo de inversión que lo había adquirido a bajo precio tras la quiebra del anterior propietario, un constructor local cuyo nombre Elena no recordaba al principio. El día de la firma final, Elena estaba en la oficina legal con sus abogados. La pila de documentos era inmensa. Mientras revisaba las cláusulas finales, un nombre le saltó a la vista en la escritura: la empresa constructora original que había quebrado. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago: Valdés & Hijos. La profecía de su padre se había cumplido de la manera más cruel e irónica. El padre de Ricardo había perdido su imperio, y ahora Elena estaba adquiriendo el fantasma de ese imperio. Ella respiró profundamente. Recordó la frase de Javier: el castigo que te espera, te lo darás tú mismo. No era su trabajo vengarse. El universo ya había hecho ese trabajo, pero la historia no terminó ahí. El abogado del fondo de inversión le informó que debido a una cláusula legal compleja, la venta requería una última revisión y la firma de un antiguo socio minoritario de Valdés & Hijos, un joven que aún conservaba un pequeño porcentaje de los activos residuales. Su nombre era Ricardo Valdés. El encuentro estaba programado para la mañana siguiente en las flamantes oficinas de Herrera Capital en la capital. Ricardo, el líder arrogante de los bravucones, el chico que manchó los zapatos de Elena, iba a cruzar la puerta de la mujer que su padre había humillado para firmar la rendición final de su familia. Elena se preparó para la reunión con una serenidad glacial. No quería triunfalismo, quería dignidad. Al sonar el timbre, Elena sintió un remolino de emociones, pero la silenció con la calma de su padre. Cuando Ricardo Valdés entró, ella no lo reconoció del todo. Él vestía un traje barato, gastado, con una mirada cansada, desconfiada y, lo más doloroso, vacía. Se había convertido exactamente en lo que Javier había predicho: un hombre sin herramientas, sin dignidad propia, dependiente de un pasado que ya no existía. Ricardo se sentó frente a ella. Tampoco reconoció a Elena Herrera, la CEO de traje de diseñador y poder absoluto. Para él, ella era solo una figura poderosa, fría y lejana. «Buenos días, señorita Herrera. Vengo a firmar lo que queda». «Cuanto antes terminemos mejor», dijo Ricardo con voz monótona. «Buenos días, señor Valdés. Gracias por venir». Elena deslizó los documentos. Justo antes de que Ricardo tomara el bolígrafo, Elena hizo una pausa. Ella miró su mano, luego miró a Ricardo a los ojos. Había llegado el momento de la verdad, no para vengarse, sino para cerrar el círculo de una vez por todas. ¿Qué diría la exitosa CEO al hombre que le había manchado los zapatos cuando niña? Elena deslizó los documentos hacia Ricardo, pero no permitió que él tomara el bolígrafo. Ella se inclinó ligeramente, cruzando las manos sobre la mesa de caoba pulida. Ricardo, impaciente y derrotado, solo quería terminar con esa humillación silenciosa. «Señorita Herrera, no veo por qué tanta demora. Estos papeles no son más que cenizas», dijo Ricardo con un tono cansado. Elena lo miró fijamente. Una mirada que atravesó 10 años de éxito, 10 años de lucha, y aterrizó justo en el patio de una escuela. ¿Recuerdas el olor a jugo de naranja viejo mezclado con cuero barato, señor Valdés? La pregunta lo desarmó. Ricardo frunció el ceño, buscando en su memoria. Su arrogancia se desvaneció por un segundo, reemplazada por una confusión genuina. No sé de qué me habla. Debe ser alguna broma. La memoria de los niños ricos es corta, pensó Elena, pero la de los humillados es eterna. No es una broma, señor Valdés.
Solo quiero recordarle un día de niebla en San Pedro, una niña de 14 años con unos zapatos nuevos que costaron el sudor de un obrero, y un vaso de jugo volcado intencionalmente sobre esa dignidad. Ricardo palideció. Se levantó bruscamente, sus manos temblaban. Él reconoció el tono, el recuerdo punzante. Sus ojos recorrieron el rostro maduro de la CEO, buscando la imagen de la niña humillada. Y entonces la vio. La firmeza en la barbilla, la determinación en los ojos. No, no puede ser, tartamudeó. Eres tú, la hija del obrero. Elena asintió, su rostro inexpresivo. Sí, Ricardo, soy la hija del obrero, Elena Herrera. Y estos papeles que vas a firmar hoy no son la venta de un edificio. Son la prueba de que mi padre tenía razón. El impacto fue devastador. Ricardo se desplomó en la silla, con el rostro cubierto de sudor y una vergüenza que no sentía desde aquella vez en la oficina del director. Ricardo no podía hablar. La presencia de Elena era la manifestación física de su fracaso y la victoria de su víctima. Era la justicia poética servida en una bandeja de plata y era insoportable. Elena, en cambio, habló con la calma que había heredado de su padre. Ricardo, cuando tenías todo, mi padre, Javier Herrera, te dijo que el castigo te lo darías tú mismo. ¿Recuerdas lo que te dijo sobre la dependencia? Sobre la pereza que te llevaría a la ruina. Ricardo solo pudo asentir con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. El miedo al aseo se había transformado en un doloroso reconocimiento de la verdad. Mi padre te advirtió que ibas a estar solo, sin herramientas, sin dignidad propia, porque tu comodidad te había vuelto débil. ¿Y qué pasó? ¿Seguiste sus pasos o trabajaste para construir tu propio camino?, preguntó Elena, su voz suave pero con la fuerza de un juicio. Ricardo finalmente encontró su voz, rota y seca. Me dejé llevar. Mi padre me dio el negocio, pero yo no quise trabajar. Los amigos, las fiestas, todo se fue. Lo siento, Elena. Lo siento por los zapatos. Lo siento por todo. Nadie más me lo había dicho. Solo tu padre. Elena sacó de su maletín un objeto envuelto en tela vieja y sucia. Lo desenvolvió. Era el zapato manchado de jugo, el mismo. Lo había guardado durante 14 años. Lo colocó en la mesa, al lado del contrato de venta, entre ellos dos. El zapato es el recuerdo de que la riqueza se puede perder, Ricardo. La dignidad no. Y ahora tienes que firmar. Con esta firma tu familia pierde el último vestigio de su imperio. Ricardo firmó los documentos con una mano temblorosa, la tinta marcando el final de un ciclo. Levantó la vista, esperando el golpe final, la burla, la expulsión, el desprecio. Pero Elena no lo hizo. Ella guardó el zapato en su maletín y se puso de pie. Has pagado tu deuda con el pasado, Ricardo. No conmigo, sino contigo mismo. La vida te obligó a perderlo todo para que finalmente aprendieras el valor de empezar desde cero, dijo ella. Pero la historia no termina aquí. Elena le entregó un sobre, distinto al contrato. Es un boleto de avión, Ricardo, y una dirección. Es mi oficina de Herrera Capital en San Pedro. Te he conseguido un puesto de recepcionista. Es el puesto más bajo, pero es el único lugar donde no puedes depender de tu apellido. Tienes que ir allí, empezar a trabajar y a sudar tu propio pan. Él la miró, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué me da esta oportunidad? ¿Por qué no me humilla? Elena sonrió, una sonrisa genuina. No te la doy por compasión. Te la doy porque mi padre me enseñó que la verdadera justicia no es la venganza, sino la restauración. Y porque la hija del obrero, Elena Herrera, no tiene miedo de que nadie se levante desde abajo. Ve y usa esta oportunidad para construir algo propio. Ricardo se levantó. Por primera vez en años, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de una emoción abrumadora. Se inclinó ante Elena. Muchas gracias, señorita Herrera. Nunca lo olvidaré. Y mientras Ricardo se marchaba, Elena tomó el zapato, lo olió y la rabia se había ido. Solo quedaba la gratitud. Gratitud por el padre que había transformado una humillación en el combustible de su mayor victoria.
Pero ¿cómo reaccionó el señor Valdés, el padre de Ricardo, al saber que la hija del obrero había salvado a su hijo de la ruina total? ¿Y cuál fue el último gesto de humildad de Elena? Ricardo Valdés tomó el avión a San Pedro. Llegó a la nueva oficina de Herrera Capital, una instalación moderna y luminosa dentro del antiguo edificio de su padre, Valdés Hijos. Con el traje barato y gastado, se presentó en la recepción. No como un Valdés, sino como un empleado novato, dispuesto a empezar desde abajo. Su primera tarea fue archivar documentos, un trabajo monótono y humillante para alguien que nunca había trabajado de verdad. Pero la vergüenza se había convertido en un motor. Él trabajaba. El señor Valdés, el padre de Ricardo, ya anciano y arruinado, se enteró de la situación por un viejo socio. La noticia de que su hijo estaba trabajando para la CEO de Herrera Capital, la misma mujer que acababa de comprar los restos de su imperio, le causó un profundo shock. El señor Valdés fue a la oficina de su hijo en San Pedro. Entró en la recepción y vio a Ricardo en un rincón con la frente sudada, doblando papeles con una dedicación que nunca había visto en él. Se acercó a su hijo, su rostro arrugado por una mezcla de orgullo tardío y devastación. ¿Por qué estás haciendo esto, Ricardo? ¿Te obligó esa mujer? ¿Vino a burlarse de ti?, preguntó el padre con voz quebrada. Ricardo se enderezó. No, padre. Ella no me obligó. Ella me dio una oportunidad que tú nunca me diste. Me dijo la verdad. Y lo que es más importante, me recordó lo que dijo el obrero Javier Herrera hace 14 años. El señor Valdés se quedó en silencio. El recuerdo de aquella humillación en la oficina del director, las palabras proféticas del obrero sobre la pereza y la dignidad, regresaron con una claridad aterradora. El señor Valdés siempre creyó que el dinero lo era todo. Ahora lo había perdido todo, y su hijo, a quien el dinero había arruinado, estaba siendo salvado por la hija de aquel obrero. El señor Valdés se desplomó en una silla. No eran lágrimas de rabia, sino de arrepentimiento. Se dio cuenta de que su arrogancia no solo había destruido su imperio, sino que casi había destruido a su propio hijo. Ricardo lo consoló. No llores, padre. Esto no es un final, es un comienzo. Es la primera vez que tengo la oportunidad de construir algo que realmente me pertenezca. El señor Valdés, en un gesto de humildad sin precedentes, le pidió a su hijo que lo llevara a ver a Javier Herrera. Quería pedir perdón, no por el zapato manchado, sino por la soberbia que había sembrado la semilla de toda esa miseria. Ricardo se sintió aliviado. Era el último cabo suelto de su pasado. Los dos Valdés, padre e hijo, viajaron al humilde barrio de San Pedro. Al llegar a la casa de Javier, Elena ya estaba allí. Ella acababa de darle a su padre la noticia. Herrera Capital abriría una fundación en San Pedro para becar a estudiantes brillantes y ayudar a los trabajadores lesionados. Cuando el señor Valdés y Ricardo entraron en el pequeño patio, Javier estaba regando las plantas. Al verlo, Javier Herrera no mostró sorpresa ni resentimiento, solo una calma infinita. El señor Valdés, con un nudo en la garganta, intentó arrodillarse. Señor Herrera, he venido a pedir perdón. Su hija Elena me ha dado una lección de vida. Su profecía se cumplió. Me disculpo por mi arrogancia y por el daño que le hice a su hija. Javier lo detuvo con un gesto suave de su mano callosa. No hay nada que perdonar, señor Valdés. El perdón es para los débiles. Yo le deseo que aprenda de este error. La lección no es para mí, es para usted. Elena observaba la escena, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Ese era el verdadero triunfo, no el dinero, sino la dignidad restaurada. Elena se acercó a su padre y le entregó el objeto envuelto en tela sucia, el zapato manchado. Le dijo, «Toma, padre, ya no lo necesito. El trabajo está hecho». Javier tomó el zapato, lo miró por un instante y lo tiró al bote de basura. Era un gesto final, simbólico. La deuda había sido pagada. La humillación se había convertido en la base del imperio de su hija, y ahora el zapato ya no era un recuerdo, sino historia antigua.
El éxito de Elena no solo había transformado su vida, sino que había redimido a sus opresores. Pero la historia de Elena Herrera es un ciclo de lecciones. ¿Cuál fue el último gesto de Elena que cerró el círculo con su humilde barrio? ¿Y cuál es la moral definitiva de esta increíble historia? El gesto de Javier de tirar el zapato manchado a la basura fue el acto final de liberación. Elena había triunfado no solo en Wall Street, sino en su propia alma. El señor Valdés y Ricardo se fueron con una nueva humildad, y Elena sintió una paz que el dinero no podía comprar. Días después, Elena regresó a las oficinas de Herrera Capital en la capital. Entró en su lujoso despacho, miró por la ventana la ciudad resplandeciente y se sintió vacía. Se dio cuenta de que el dinero era la herramienta, pero no el destino. Su padre le había dicho: «No dejes que el oro te pese más que la tierra que te vio nacer». Era hora de que la tierra recuperara el protagonismo. Elena tomó una decisión que conmocionó a la junta directiva. No solo iba a mantener la fundación en San Pedro, sino que movería la sede operativa de Herrera Capital a la nueva oficina, la que antes era de Valdés Hijos. Su objetivo no era solo hacer negocios, sino crear oportunidades donde Ricardo había creado humillación. No iba a ser un acto de caridad, sino una inversión estratégica en la que la honestidad y la perseverancia eran el único capital inicial. En su discurso de inauguración, frente a los obreros de San Pedro, los mismos que habían visto a su padre sudar por esos zapatos, ella no habló de ganancias. Habló de la dignidad del trabajo y del valor de la resiliencia. Ella había cerrado el círculo, convirtiendo el lugar de su mayor humillación en el centro de su mayor éxito. Y fue así como la mancha de jugo sobre unos zapatos humildes se convirtió en el mapa de ruta hacia el éxito. Elena Herrera no se convirtió en millonaria a pesar de la humillación, sino gracias a ella. La profecía del obrero, Javier Herrera, se cumplió en cada detalle. Ricardo perdió todo por su dependencia y Elena lo ganó todo por su determinación. Ricardo, con el tiempo, ascendió de recepcionista a asistente administrativo en la fundación, ganándose el respeto de sus colegas y de sí mismo. Nunca volvió a depender del dinero de su padre. Aprendió a valerse por sí mismo, justo como el obrero había soñado. Elena, la CEO, siguió visitando a su padre cada semana, pero ya no con el peso de la ambición, sino con la ligereza de la gratitud. La lección final que nos deja esta increíble historia es clara. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la dignidad que eres capaz de defender. No dejes que las burlas o las injusticias te definan como una víctima. Úsalas como el combustible ardiente para construir una vida donde el respeto y el valor no puedan ser comprados por nadie. Porque a veces, la humillación más grande es la chispa que enciende tu mayor victoria. Y así, la hija del obrero, la niña de los zapatos manchados, se convirtió en una leyenda viva, demostrando que en la vida, si tienes dignidad, no hay riqueza que pueda superarte.